¿Pantalla se alcanza a ver? Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a apagar la cámara mía para evitar el consumo de datos. Y como venimos haciendo, cuando tengan alguna duda, habiliten el micrófono, ¿ok? Vamos a empezar la primera parte con créditos y tributos. La palabra crédito deriva del latín de credere, que significa creer. Es una operación mercantil en la que se van a intercambiar bienes y servicios, se paga por ellos, y tiene que haber una condición fundamental, que tiene que haber un desfasaje entre la prestación y la contraprestación. Esa es la condición fundamental. Si no hay esa condición de desfasaje entre la prestación y la contraprestación, sería una operación de contado, con lo cual no habría crédito. El crédito es el cambio de un bien presente con la promesa de la entrega de un bien futuro, que puede o no existir en el momento de realizar la operación. Es un cambio de prestaciones que no son simultáneas. Las características que tiene el crédito es que es limitado, es decir, no hay disponibilidad de crédito para todo el mundo. Es personal, solamente es para el individuo que esté involucrado, y es intangible porque no lo podemos tocar, no se va a expresar físicamente como el dinero. Los elementos que tiene es el carácter, capital o capital contable neto, la garantía que podemos llegar a disponer, la capacidad o habilidad de pago y las condiciones económicas generales. El carácter se basa en la honestidad, se basa en el creer. Muchos de los que son del interior se deben acordar que cuando no existían tarjetas de crédito, alguien necesitaba ir a retirar una ropa o un electrodoméstico o lo que fuera a un negocio de la zona, y como se conocían, solo bastaba la palabra, se dejaba una parte de entrega y se iba pagando mensualmente. Ese es el carácter de la honestidad y de la palabra existente entre las partes. El capital o capital contable neto es el capital que nosotros disponemos para poder afrontar un determinado compromiso de pago. Los créditos hipotecarios, por ejemplo, no pueden superar el monto de la cuota de pago mensual, no puede superar al 30% del ingreso familiar, porque se entiende que con el otro 70% se tiene que vivir. La garantía es esas herramientas auxiliares que suele utilizar el crédito para garantizar el cobro en el caso de que haya algún inconveniente y se deje el pago del mismo. La capacidad o habilidad de pago, hablamos también un poco del capital contable neto, está relacionado, es decir, sería del orden del 30% de los ingresos que tenemos disponibles. Y las condiciones económicas generales, si pensamos en nuestro país en este momento, que tenemos una tasa de interés a plazo fijo del orden del 46 al 48%, eso es lo que nos paga el banco a nosotros cuando nosotros dejamos plata para que el banco trabaje. Obviamente el banco, cuando presta dinero, lo hace a una tasa superior a esa. Es decir, para que tengamos conciencia de que las condiciones económicas son fundamentales y el costo de los créditos está totalmente vinculado a eso. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el crédito? Que amplía el intercambio comercial, permite el acceso a bienes,
estimula a las empresas y selecciona a los más confiables, induce el ahorro, ya que un pago recurrente es una forma de ahorro. Por eso tenemos, por ejemplo, los planes de ahorros de automóviles. Utiliza un capital ocioso de aquellos que no lo necesitan y hace pasar al estado activo capitales que estaban en estado latente. Las desventajas es que fomenta el excesivo optimismo y la imprevisión, ya que facilita las inversiones y aleja a las personas de la realidad, impulsándolas a tomar mayores riesgos. Y acá puedo hacer una acotación respecto a las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito nos alejan totalmente de la realidad. ¿Por qué? Porque es muy fácil ir y firmar el comprobante, no sacamos dinero del bolsillo, entonces no estamos tomando conciencia real del gasto que estamos teniendo. El problema es que cuando no tomamos conciencia al venir el resumen, se nos viene el mundo encima porque realmente el gasto es muy superior a lo que estamos dispuestos a pagar. Y si afrontamos los pagos mínimos de las tarjetas, los montos de los intereses que hablábamos hace un ratito en la pantalla anterior, son tan altos que te van consumiendo al mismo tiempo el capital que vos estabas debiendo en realidad. Una de las formas que tienen los comercios de obtener gente para cautiva en su compra, para las compras, es, por ejemplo, analizando el pago en cuotas sin interés. En la situación de inflación que estamos, el pago de cuotas sin interés es ideal, pero cuando lo haces con bienes durables. Cuando no los haces con bienes durables, ese pago en cuota es tratar de mantener al cliente cautivo. A ver si lo explico de alguna manera más fácil. Si yo utilizo el pago de cuotas sin interés con una tarjeta de crédito para comprarme un par de zapatillas o una computadora, el cual la hago una vez cada 6 meses o una vez cada 5 años, está perfecto. ¿Por qué? Porque estoy prorrateando el pago del mismo en el uso. Ahora, si yo voy y compro el arroz, los fideos, la leche, el pan, y lo pago en 3 cuotas sin interés, perfecto, en el primer mes me quedó plata. Cuando me vino el resumen de la tarjeta, pagué la tarjeta y se me redujo la cantidad de efectivo que tenía. Entonces me obliga a tener que ir a comprar en el mismo negocio bajo las mismas condiciones. Al segundo mes ya pago 2/3 de esa tarjeta porque tengo la cuota que me quedaba del primer mes más la cuota del segundo, entonces sigo estando obligado a comprar de la misma manera y en el mismo negocio. Al tercer mes ya estoy pagando el 100% de la compra que yo estaba haciendo, con lo cual se me acabó el financiamiento en los 3 meses. Por eso no es recomendable el empleo de los pagos diferidos cuando estamos hablando de bienes consumibles en el acto. No así cuando son bienes durables. ¿Qué tipos de garantías tenemos en los créditos? Personales, patrimonio del deudor y del codeudor. Reales, hipoteca, bienes inmuebles, se registran en el organismo respectivo. Cuando sacamos un crédito hipotecario para la compra de una vivienda, esa deuda queda registrada en el registro de la propiedad. Cuando compramos un vehículo y también lo sacamos a crédito, esa deuda queda registrada como una prenda en el registro del automotor.
También existe la prenda flotante, que es sobre mercaderías y materias primas en general para asegurar el pago a corto plazo. Cuando hablamos de patrimonio del codeudor y del deudor, o el patrimonio del solicitante de crédito, se me viene a la mente un ejemplo. Apenas yo me recibí, empecé a trabajar en el laboratorio de calidad de la fábrica de mosaicos Blangino, y una fábrica de mosaico muy grande que está en el ingreso a Montecristo. Fábrica grande, tiene 3 turnos de trabajo permanente. Y en ese momento, el dueño, una empresa unipersonal, don Juan Blangino, tenía la intención de comprar unos equipos nuevos para hacer un mosaico un poco más liviano y competir mejor con los cerámicos. De esa manera se le ampliaba el mercado y podía trabajar más en lo que eran edificios en altura, disminuyendo el peso de los mismos. Quería solicitar un préstamo en el banco, entonces fue al banco donde él tenía su cuenta corriente, donde pagaba los sueldos todos los meses, y fue a pedir el préstamo. Y le dijeron en el banco, ¿y usted cuál es, a nombre de quién está la empresa? ¿A nombre mío? ¿Usted es el dueño? Sí, dice. ¿Y qué garantía tiene? Bueno, tengo todas estas propiedades, tengo el inmueble, qué sé yo. Muy bien, dice. ¿Y cómo está constituida su familia? Bueno, yo tengo 2 hijos con la primera mujer, estoy separado, y tengo 3 hijos más con la segunda mujer. Ah, dice, ¿y la empresa es unipersonal? Sí, dice. O sea que si a usted le pasa algo, a mí me van a venir, ¿yo a quién le voy a reclamar el pago de la deuda? ¿A los hijos de la primera mujer, a los hijos de la segunda mujer o a sus esposas respectivas? Lamento informarle, don Juan, que no le podemos dar el crédito hasta que no constituya una empresa de figura ideal, llámese sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, y pueda blanquear, digamos, cuál es el capital de la misma y no estar tan en el aire respecto a todos los posibles herederos que puedan tener a surgir de su relación personal. Y le dijeron que no le daban el crédito. Un poco, digamos, para tomar conciencia de lo que es el patrimonio de la persona y cuáles las condiciones en que cada uno se encuentra respecto a su credición, a su capacidad crediticia. Si hablamos de clasificación de crédito, tenemos de acuerdo al destino, puede ser productivo o consultivo. Productivo destinado a la adquisición de capital circulante, consultivo para el consumo, de acuerdo a la garantía, garantías personales, que puede ser a sola firma, con un fiador, codeudor o garante, por ejemplo los contratos de alquiler, o puede ser personal o solidaria, garantías reales, como hablábamos real, hipoteca, anticresis o prenda, de acuerdo a su finalidad. Se pueden clasificar en hipotecarios, prendarios, industrial, agrario y comercial, de acuerdo al uso que se le vaya a dar. De acuerdo a sus tiempos, podemos hablar de corto plazo, hasta 2 años, mediano plazo hasta 5 años y largo plazo de 5 años en adelante. Y de acuerdo al sujeto interviniente tenemos los créditos públicos y los créditos privados. Los créditos públicos son el empréstito, que pueden ser los bonos, estamos bastante acostumbrados a escucharlo, las rentas perpetuas o la emisión de la moneda. También estamos bastante acostumbrados a escucharlo. Cuando hablamos de los documentos, si hablamos de documentos de crédito, los podemos clasificar en mercantil, el cual son los pagarés, letra de cambio, aval y facturas conformadas. Bancario, lo que son descuentos de pagaré, préstamos al descubierto, documentos de contado, cartas de crédito o cheques.
y otros como los hipotecarios, marítimo, prendario, personal, etc. De estos vamos a tratar de hablar un poquito de los mercantiles y de los bancarios. Dentro de los mercantiles, el más difundido es el pagaré. Me van a decir, pero eso es viejo. No, no es viejo. Porque si ustedes, por ejemplo, quieren vender un bien durable y la persona que se los quiere comprar no le alcanza la cantidad de dinero por lo que ustedes están pidiendo, puede llegar a quedarle una deuda, o sea que usted le otorguen un crédito mediante el pago de pagarés en distintas fechas. El pagaré es una obligación escrita por la cual una persona se obliga a pagar a otra una suma determinada de dinero en un plazo determinado, una fecha estipulada en el documento. Está estipulado en el Código Civil y en el Código Comercial, con lo cual es de ejecución inmediata, puede ser a la vista, a tantos días vista, a tantos meses vista, a un día fijo determinado, o sea, en ese día tiene que realizarse el pago, nominativo a una determinada persona, a la orden o al portador. La letra de cambio es lo más parecido a un giro postal, ya bastante en desuso con el tema de las transferencias bancarias. El giro postal existía hace un tiempo, donde uno iba al correo y le decía, quiero que le pagues a una determinada persona esta cantidad de dinero. El correo le cobraba una comisión por el trámite y la persona que lo tenía que cobrar iba a la sucursal del lugar correspondiente, cobraba el mismo. Entonces tenías un librador, que era el que efectuaba el giro, el banco, que era el intermediario, o en este caso el correo o el girado, y el tomador, que era el que cobraba el mismo. El aval es una obligación escrita que toma un tercero de garantía el vencimiento del pago de una letra de cambio. Es absoluto si el avalista responde por la totalidad de la suma, haciéndose el avalista solidariamente responsable con la persona avalada, y es limitado cuando el avalista establece una responsabilidad por él fijada en cuanto al monto, y no le da más derecho que contra la persona que ha avalado y contra los endosantes anteriores. La factura conformada es un documento de crédito, es un efecto de comercio negociable que rige para la compra y venta de mercaderías, que se haya convenido un plazo mayor a 30 días por el pago total o parcial de un precio. Me van a decir, ¿por qué la factura es un documento de crédito? Y por ejemplo, en mi trabajo yo soy proveedor de algunas empresas que me hacen efectivo el pago los 30 días de fecha de presentación de factura, por ejemplo. Muchas veces los supermercados pagan a una determinada fecha de la presentación de la factura. La factura uno la deja en el momento que está dejando la mercadería, con lo cual hay una operación de crédito. Yo estoy dejando la mercadería hoy y el supermercadista me va a pagar la mercadería a una determinada fecha del momento de la entrega. ¿Qué características tiene? Actualmente la mayoría de los casos ya son facturas virtuales, pero también existen en papel o de lo contrario en máquinas tiqueadoras. En general, una factura es la nota de contabilidad en la que se indica el detalle de las mercaderías entregadas, así como los trabajos efectuados, con indicación de los precios de aquellos o de estos. El documento, además de sus fines de contabilidad, es entregado a quien ha de pagar la mercadería y los trabajos con justificación de su costo. Si hablamos de factura, lo más común que tenemos en nuestro medio, hay 3 tipos de facturas. Supongamos que Walter Grenon se recibe. Cuando se recibe Walter Grenon empieza a trabajar, le dice, bueno, tenés que hacerte tu monotributo. El monotributo es un impuesto único que se paga en todo concepto de venta de servicios
que incluye el impuesto a la ganancia y el impuesto a los patrimonios personales. Cuando vos haces el monotributo tiene diferentes escalas, en función de lo que vos vas facturando mensualmente, te va definiendo la escala y cuánto es el monto que se paga mensualmente de ese impuesto único. Con ese monotributo, el Walter tiene acceso a una factura C, es una factura de consumidor final, donde él le entrega esa factura a todo aquel que le brinde el servicio. En la medida en que va creciendo con sus ingresos, va creciendo de categorías de monotributo hasta que llega un momento donde la AFIP le dice, no, usted ya no puede pagar más, ha excedido todos los escalones de monotributo y ahora pasa a ser responsable inscripto. Al ser responsable inscripto tiene que liquidar el impuesto al IVA, el impuesto al valor agregado mensualmente, y anualmente va a tener que liquidar el impuesto a las ganancias y el impuesto a los patrimonios personales. A partir de ese momento, Walter tiene dos opciones, puede optar por hacer una factura A o una factura B. La factura A es cuando él le va a vender sus servicios a otra persona que es responsable inscripta. Entonces, la diferencia que va a tener de la factura anterior C que hacía es que va a estar discriminado el IVA. Va a tener su monto de su trabajo más el monto del IVA y el resultado final. Si Walter le vende sus servicios a una persona monotributista, le corresponde hacer una factura B. En ese caso, la factura B no tiene discriminación del IVA. Mensualmente va a tener que sumar sus compras y sus ventas. Sus ventas, él recibe el pago del IVA y en sus compras él está pagando el IVA. Con lo cual del balance mensual surge cuánto es lo que le tiene que pagar o le queda de crédito a Walter mensualmente respecto al Estado. Inconveniente que tiene esto que muchas veces cuando uno tiene condiciones de pago diferidas, la factura tiene una fecha, se liquida en esa fecha, con lo cual el IVA se paga conforme a la fecha de la factura. Es decir, que en esos casos a veces se está financiando al Estado el pago del IVA. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entendió el tema de las facturas? Bueno, me parece que estoy hablando solo. Sí, profe, se entendió. Bien. Descuentos de documentos. Ya empezamos a los documentos bancarios. El descuento es la acción y el efecto de descontar, o sea, una rebaja, por compensación de parte de una deuda. En el sentido jurídico comercial, el descuento de pagares se entiende como la negociación de estos documentos. Es la operación por la cual el banco sustituye al acreedor. Es así porque los comerciantes o industriales necesitamos de efectivo, acuden a los bancos ofreciéndoles los documentos que han recibido de sus clientes. El descuento de documentos se usa muy común en la obra pública, donde se hace el certificado mensual. El certificado mensual del avance de la obra da un cierto monto donde el Estado le debe pagar a la empresa, pero el problema es que a lo mejor el Estado le paga 30, 60, 90 días, 120 días. Frente a la necesidad de tener efectivo, se puede ir al banco y decirle, mira, yo te voy a dar el certificado, el banco le va a descontar una parte del mismo, 5%, 10%, 15%, lo que fuera,
que es la comisión o lo que cobraría el banco para esperar el vencimiento del mismo. Y la empresa se hace del efectivo restante para poder afrontar los compromisos que tenga. También ocurre muchas veces donde los bancos venden, en cierta forma, con una rebaja las deudas a grupos de abogados, y los abogados hacen las gestiones correspondientes para el cobro de esas deudas. También estaba lo que se llamaba la venta de cheques anteriormente. Préstamos al descubierto es otra forma que tienen los bancos de conceder préstamos mediante la autorización para girar en descubierto hasta una suma determinada oportunamente fijada. ¿En qué consiste esto? Actualmente, lo primero que cuando uno tiene un trabajo, lo primero que hacen es abrirte una caja de ahorro para hacerte los pagos en la caja de ahorro. Es la cuenta más común, en algunos casos hasta son sin costo, cuando es pago de sueldo, por ejemplo. Normalmente los bancos, una vez que te abren la caja de ahorro, te venden el paquete con las tarjetas de crédito incluidas y en algunos casos con la cuenta corriente. La cuenta corriente te da la posibilidad de que vos puedas librar cheques. El librado de cheques, ya lo vamos a ver en detalle, te permite realizar pagos, pero supongamos que vos podés llegar a tener fluctuaciones en tus ingresos, entonces podés ir a hablar con el banco para que cuando vos tengas fluctuaciones en tus ingresos, el banco pueda llegar a cubrirte esos valles que vos tenés en tus ingresos, haciendo tus ingresos un poco más amesetados. Cubriéndote los bancos esos valles, el banco te va a cobrar una comisión por prestarte plata cuando vos no tenés. O sea, ¿qué está haciendo el banco en ese caso? Te está prestando al descubierto, es decir, te está prestando para cubrirte tus necesidades. ¿Cómo se hace eso? Y se lleva una carpeta crediticia al banco. El banco, en función de la evaluación de los riesgos que tiene el cliente, va a fijar cuál es el monto y hasta ese monto te van a permitir cubrirte ellos en el caso que vos no tengas dinero en tu cuenta. Obviamente las tasas de interés son más altas que las de plazo fijo, inclusive hasta más altas que las de los créditos normales. Cheque. Dijimos, cuando vos tenés una cuenta corriente, podés librar cheques. Es una orden de pago pura y simple, librada contra un banco, en el cual el librador tiene fondos depositados sus órdenes en una cuenta corriente bancaria o la autorización para girar en descubierto. ¿Cuáles son las ventajas? Evita el manipuleo de dinero en efectivo. Actualmente ya el auge de las transferencias bancarias ha acelerado notablemente esto y evita también los riesgos de las salideras bancarias y todo lo demás. Si yo tuviera que pagar sueldos, por ejemplo, tenía dos alternativas: o iba al banco y sacaba el efectivo y dividía en mi empresa el efectivo para pagar a cada uno los sueldos. La otra forma sería darle un cheque a cada uno y en ese caso la responsabilidad del cobro del cheque pasa por la persona y no por quien paga los sueldos. También evita a las personas o empresas a guardar y conservar dinero en efectivo, eliminando los riesgos consiguientes.
como instrumento de pago entre personas ubicadas en lugares diferentes y distintos, evitando el traslado de dinero. Yo puedo, por ejemplo, si tenía una deuda con una persona en Salta, por ejemplo, le digo, ¿cómo te pago? Y me dice, bueno, mándame un cheque por encomienda de ómnibus. Puedo hacer un pago mandándole un cheque por documento que estén tomando los recaudos necesarios, y lo vamos a ver ahora en breve, de cómo confeccionar el cheque para evitar que si se pierde no lo pueda cobrar otra persona. Quien abona con el cheque traslada al banco girado o pagador la responsabilidad de pagar y entregar el dinero, como así mismo los errores que puedan deslizarse de estas operaciones. Constituye un medio de prueba, por cuanto al hacerse efectivo el pago por parte del banco queda documentado el desembolso y la cancelación total o parcial de la deuda, aunque el acreedor no haya extendido el correspondiente recibo. ¿Qué tipo de cheques tenemos? La primera clasificación que tenemos es cheques comunes y de pago diferido. Los comunes tienen solamente una fecha, que es la fecha de confección del mismo. Al tener solamente una fecha, no es un documento de crédito, sino es un documento de pago, nada más. Lo único que estoy empleando del mismo son las ventajas de no manipular dinero, como las ventajas del cheque, dentro de las ventajas del cheque. El de pago diferido tiene la particularidad de tener dos fechas dentro del documento preimpreso: la fecha de elaboración del documento y la fecha de cobro del documento. Cualquiera de esos dos, A o B, podemos realizarlo al portador, es decir, sin nominado a ninguna persona. El que lo tenga en mano lo puede presentar a favor de una determinada persona, es decir, a nombre de nominado a una determinada persona, la cual puede tener solamente el nombre y ninguna leyenda, que en ese caso sería a la orden. Es decir, si esa persona lo quiere trasladar hacia otra persona, ese documento lo puede hacer por medio de dos endosos, o no a la orden, donde en ese caso le estoy limitando la cantidad de endosos a uno solo, es decir, al que tengo que realizarlo al banco a la hora de cobrarlo. Cruzado significa que se materializa en el documento con dos rayas paralelas en el extremo superior izquierdo del documento. En este caso, lo que me está indicando el cheque es que no lo puedo cobrar en ventanilla, sino que solamente puedo depositarlo en una cuenta. Es decir, que volviendo a la pantalla anterior, si yo tengo que enviar un documento por encomienda de ómnibus, lo haría a favor de una determinada persona, le pondría la leyenda no a la orden, es decir, que solamente lo pueda cobrar ella, y lo pondría cruzado para que solamente lo pueda depositar esa persona en su cuenta, como medidas de seguridad si se llegara a perder el documento. Imputado, por ejemplo, imputado por el pago de EPEC, por el pago de AFIP, etc., para acreditar en una determinada cuenta. Certificado es bastante particular, es un cheque que yo supe usarlo en una oportunidad y creo que se puede difundir, digamos, el uso del mismo. Hay algunas cuentas, por ejemplo, que tienen ciertas limitaciones para transferencias bancarias. En ese caso yo puedo ir al banco y decirle, tengo que hacer un pago y necesito un cheque certificado. Por ejemplo, tengo que comprar un auto, me dice la concesionaria, no me traigas el efectivo, tráeme un cheque certificado. Voy a ir al banco y le voy a decir al banco que necesito un cheque certificado para pagar a la concesionaria. La concesionaria se llama Pepito SRL. Entonces el banco me va a hacer un cheque a nombre de Pepito SRL, no a la orden y cruzado.
lo primero que va a hacer es ver si el monto que yo estoy solicitando de ese cheque certificado está en mi cuenta, en mi caja de ahorro, me va a extraer ese dinero de mi caja de ahorro y el banco está certificando que están asegurados los fondos. Por eso se llama cheque certificado. Yo le llevo ese cheque a la concesionaria y con eso efectúo el pago. Y el cheque circular es un cheque entre bancos. Con eso terminamos lo que son los documentos mercantiles y los documentos bancarios. Tributos. Las funciones que puede ejercer el Estado es la determinación de la moneda, la determinación del salario mínimo, la orientación de los capitales y la gestión estatal de la demanda social. Es decir, proveer bienes que satisfacen necesidades sociales como justicia, defensa, salud, etc. Modificar la asignación de recursos que resulta del libre juego entre la oferta y la demanda y la redistribución del ingreso. Con los tributos, el gobierno, mediante la reglamentación del uso de la tierra, las leyes sobre precios y salarios, la política presupuestaria establece su economía. ¿Cuáles son los tributos que puede llegar a tener como recursos el Estado? Los impuestos son tributos cuya obligación tiene como hecho generar una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente e independiente del destino que se dé a los recaudados, que pueda no guardar relación con el contribuyente. Las tasas son tributos cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no puede tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación. Como ejemplo de tasas tenemos la tasa municipal de barrio de limpieza, la tasa de alumbrado público. En su momento teníamos las tasas al combustible, que era una tasa adicional que se pagaba por cada litro de nafta vendido, y ese destino de dinero esa recaudación de dinero iba destinada a la infraestructura vial. Los impuestos, tenemos impuesto al valor agregado, impuesto a ganancias, impuesto a los ingresos brutos, impuesto a los patrimonios personales, etc. Las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obra pública o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Es decir, las contribuciones especiales son contribuciones por mejoras. Muy comúnmente en algunos barrios es la pavimentación o la ejecución de cordón cuneta y se hace por contribución por mejoras donde cada uno de los frentistas paga en cuotas una cuota parte del pago de la obra por el mejoramiento que se le está realizando a su vivienda. Ese mejoramiento obviamente se ve también se ve reflejado en un incremento en el valor del inmueble. Dentro de los impuestos tenemos los impuestos directos, que son aquellos que no se trasladan, como ganancias o patrimonio, son directos hacia la persona. Los indirectos, que son aquellos que se trasladan, como por ejemplo el IVA. El personal, que es la carga impositiva que influye en la situación personal de cada uno. El real, que gravan a los bienes y cosas, impuesto al automotor, impuesto a la propiedad. Independiente de eso, independiente del contribuyente, agrava al bien o a la cosa determinada. Los impuestos progresivos, es decir, en la medida en que yo tengo un incremento en mis ingresos, pago más impuestos, o regresivos en la medida en que tengo un mayor consumo, por ejemplo, de gas o de energía, pago menos el consumo. ¿Preguntas hasta ahí? Por mi parte no, profe.
Bueno, seguimos entonces. Vamos con generación de proyectos. Definiciones. Bueno, me pasé. Búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver. Entre muchas, por ejemplo, puede ser una necesidad humana. Puede tener un enfoque económico, que es fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. Un enfoque financiero, flujos de fondos provenientes de ingresos y egresos de caja que ocurren a lo largo del tiempo. Básicamente un sistema de gestión puede considerarse como algoritmo de desarrollo secuencial. Nos van a permitir resolver problemas complejos donde intervienen áreas variadas del conocimiento y del medio ambiente que se desarrolla el proyecto. De la definición de los datos tenemos definición de objetivos y metas, planteamiento de alternativas, evaluación de alternativas, la decisión de qué proyecto realizar, su implementación y obviamente la retroalimentación con la nueva generación de datos. Los objetivos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser claros, simples y comunes, fáciles de trasladar en acciones concretas, tratando al mismo tiempo de centrarse en un objetivo o al menos en unos pocos. Las metas son más precisas que el objetivo y pueden ser especificadas puntualmente. Son el medio por el cual el objetivo es llevado a cabo. Las metas deben ser, mejor dicho, claras, precisas, concretas, sin ambigüedad respecto de cómo realizables, mensurables y alcanzables en un periodo de tiempo razonable y adecuado a los medios que se dispone, consistentes con objetivos y prioridades, definida en el tiempo de su realización y específica respecto a quién es el responsable de la concreción. Los datos, es necesario contar con los datos para llevar a cabo el sistema de gestión que cumplimente las metas establecidas. Esos datos hay que recogerlos, hay que organizarlos, comparar, hacer un informe e interpretar los datos del mismo, contar con registros estadísticos oficiales, se debe proveer información concisa, editable para toda la toma de decisión y proveer un mecanismo de control interno protegiendo los propios archivos y previniendo pérdida a través de fraudes o errores en la información. Las características que tienen que tener los datos es su accesibilidad, integridad y consistencia, su continuidad en el tiempo, el seguimiento y la retroalimentación. Lo primero que tenemos que hacer, dijimos, es la generación de alternativas. Se desarrolla el plan que convierte las intenciones en acciones a seguir mediante y la localización de los recursos, incluyendo el tiempo. Un simple índice de costo-efectividad por cada acción puede ayudar a la determinación de distintas prioridades. La evaluación se analiza individualmente un impacto y se lo compara. Luego, si es necesario, lo combino con otras acciones. Los impactos deberían ser reducidos o parámetros adimensionales que permitir las comparaciones. Se debería analizar los efectos positivos y negativos, medir la magnitud y el esfuerzo requerida para concretarlo y estudiar todos los aspectos que interesan al decisor. Ahora, para la toma de decisión, yo, el técnico, tengo que hacer estudios técnicos que me definan las ventajas y desventajas que tienen las diferentes alternativas. Esas ventajas o desventajas yo le tengo que permitir al decisor brindarle herramientas para que pueda decidir en función de indicadores técnicos, indicadores de rentabilidad, razones de desarrollo o fomento, ajustes políticos, técnicas, beneficios, costos, otros. Indicadores técnicos, por ejemplo, menor cantidad de recursos que se consuman, indicadores de rentabilidad, mayor beneficio neto, razones de desarrollo de fomento,
por ejemplo, la integración de una determinada región a otra mediante la pavimentación de una determinada vía, ajustes políticos, técnicas beneficio-costo, que vamos a tratar de verlas en breve. La implementación consiste en la puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y el resultado de las decisiones tiene una retroalimentación, proceso continuo y dinámico en su naturaleza. Ciertos resultados de un proyecto pueden aparecer a simple vista, mientras otros solo serán visibles con el tiempo. Si consideramos la etapa de un proyecto, primero va a surgir la idea. En la idea tenemos que realizar la preinversión. La preinversión tiene distintas etapas, la de perfil, la de prefactibilidad y la de factibilidad. Posteriormente pasa a la etapa de inversión y la etapa de operación. Esta etapa de un proyecto es para cualquier actividad que nosotros quisiéramos realizar. Si lo que queremos colocar es un kiosco, primero vamos a tener nuestra idea de colocar el kiosco, vamos a analizar la preinversión, es decir, primero una etapa de perfil, considerando información secundaria o terciaria. Después vamos a pasar a la etapa de prefactibilidad, donde ya vamos a tratar de buscar información de costos primarias, y a partir de ahí pasar a la factibilidad, es decir, saber cuánto tenemos que gastar, si está dentro de nuestras posibilidades y cuáles serían los beneficios que queremos obtener del mismo. A partir de ahí podemos realizar la inversión, la operación, y de la operación viene la retroalimentación que hablábamos anteriormente. Dentro del proceso de formulación y evaluación de proyectos tenemos el estudio de mercado, es decir, el estudio de la demanda y la oferta, el estudio de ingeniería, es decir, el desarrollo de diseño, localización, tecnología, tamaños, etc. Estudios legales y de organización, estudios económicos, financieros, se establecen los costos y beneficios resultantes de los análisis, estudios ambientales y la evaluación mediante indicadores cualitativos, indicadores económicos, métodos comparativos y evaluaciones de riesgo. Dentro de evaluación podemos hablar de una evaluación económica o social, o una evaluación privada. La evaluación privada puede ser económico-financiera. Esto va a depender de cómo analicemos los beneficios. Si tomamos los beneficios netos sociales del proyecto, vamos a estar hablando de costos a precios sociales, es decir, de los beneficios de la sociedad, que sería evaluar los cambios en el bienestar económico de la sociedad en su conjunto. Ahora, si yo analizo los beneficios del privado del proyecto, ya lo tengo que trabajar no a precios sociales o precios de cuenta, sino a precios de mercado, y vamos a analizar los beneficios a precios de mercado. En ese caso estamos analizando el flujo de fondos que realmente tiene quien realiza la inversión, el privado, y vamos a determinar cuál es la rentabilidad privada que tiene el proyecto. Todo proceso de formulación y evaluación de proyecto cuenta de 4 viabilidades. La primera es la viabilidad institucional y o legal. Después le sigue la viabilidad técnica, la viabilidad económica y la viabilidad ambiental. Si nos falta una de estas patas en la mesa se cae. Es decir, no se puede efectuar el proyecto. Dentro de los métodos de evaluación de proyecto, podemos mencionar como los métodos generales, por ejemplo, los métodos cualitativos, donde la decisión es por la experiencia del evaluador y por analogía o por comparación con otros proyectos. Métodos cuantitativos, donde se le da prioridad a una base de datos numéricos, por ejemplo, los beneficios punta. Yo tengo un proyecto A y un proyecto B, tengo una inversión inicial de 1.000 pesos,
por eso está en negativo y está en el periodo cero, porque es inversión inicial, y tengo los ingresos que voy teniendo para los periodos siguientes. El beneficio punta te va a definir como proyecto más rentable o más beneficioso aquel que me da el máximo beneficio en un determinado periodo. Es decir, que bajo el criterio del beneficio punta, el proyecto A sería el más beneficioso, a pesar de que la utilidad bruta del proyecto A es menor que el del proyecto B. Beneficio promedio, como beneficio promedio de la utilidad bruta, la dividimos en la cantidad de periodos, que sería 4. En este caso me daría como más rentable el proyecto B porque tiene más beneficio medio. Otro criterio sería el que más rápidamente se logre el reembolso de la inversión inicial. En este caso sería el proyecto B, ya que para la inversión inicial de menos 1000, en el tercer año ya tengo garantizada el reembolso de la inversión inicial. En cambio, para el proyecto A necesito llegar al cuarto año. Método de la tasa de descuento. La tasa de descuento básicamente es considerar que no es lo mismo la cantidad de dinero en el presente que en el futuro. Si nosotros consideramos cuánto valía el billete de 100 pesos en el año 2000, de hace 22 años atrás, ese billete que vemos en pantalla valía $100, porque era un peso un dólar. Hoy, al 2020, ese billete vale 50 centavos de dólares. Es decir, que no es lo mismo la cantidad de dinero en el presente que en el futuro. Para analizar eso es necesario efectuar un flujo de fondos. ¿En qué consiste el flujo de fondos? En graficar en una línea de tiempos los ingresos y los egresos atribuibles a cada periodo. Eso me va a permitir ordenar y estudiar un hecho económico para establecer anticipadamente los recursos necesarios y evaluar sus posibles resultados y desarrollar un emprendimiento adecuadamente. Lo único que tengo que tener en cuenta es que los ingresos y los egresos se colocan en el momento en que suceden. Se debe determinar adecuadamente los ingresos y egresos por periodo. La asignación periódica de fondos debe ser por el concepto de lo percibido y no por lo devengado, o sea, el momento en que se hace efectivo. Acumulados los recursos y los gastos, se definen los déficits y los superávit. Sobre esos resultados se buscan los recursos financieros. Y a partir de ahí los recursos financieros me permiten ajustar mi flujo de fondos por incidencia financiera, adicionando costos de financiación. Y ahí aquí estamos haciendo referencia. Supongamos que yo tengo mi proyecto, tengo mi flujo de fondos y grafico en forma acumulada mis egresos y mis ingresos. Obviamente estoy teniendo un desfasaje en el tiempo entre los ingresos y los ingresos. Tengo una inversión inicial dentro de mi proyecto que realizar antes de empezar a recibir ingresos. En la medida en que me van creciendo mis ingresos, voy a tener un punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio se igualan los ingresos y los egresos. A partir de ahí empiezo a tener un saldo de caja positivo. Normalmente, si a esto lo llevamos a una obra pública, en ese momento podríamos tener la recepción provisoria hasta la recepción definitiva. Ahora bien, si nosotros analizamos esto, yo tengo que tener capacidad para solventar los egresos durante todo el tiempo hasta llegar al punto de equilibrio.
La otra alternativa sería recurrir a un banco solicitando un préstamo para solventar esos egresos. En ese caso, voy a tratar de igualar mis egresos con los ingresos, en este caso del crédito solicitado. Obviamente voy a tener una mayor erogación mensual porque por periodo, porque voy a ir pagando los intereses correspondientes al préstamo que he solicitado. Es decir, que si yo analizo posteriormente los egresos con intereses van a ser mayor que los egresos que tenía anteriormente. Es decir, que mi punto de equilibrio se va a ver corrido en el tiempo y obviamente mi saldo de caja positivo va a ser menor que en el caso anterior. Pero tengo la ventaja que yo no estoy desembolsando los egresos en el periodo de preinversión. ¿Se comprendió? Sí, profe. Bien. Vamos a definir para definir los métodos de tasa de descuento. Tenemos un factor de acumulación, que lo vamos a definir como 1 más I a la N, o un factor de actualización como 1 sobre 1 más I a la N, siendo I la tasa de interés y N el periodo de tiempo considerado. Es decir, que yo podría hacer una comparación simple de decir que hago. ¿Invierto en un kiosco o me pongo la plata en plazo fijo? En ese caso, mi comparación estaría tomando en el plazo fijo la tasa de interés correspondiente durante el periodo considerado para obtener cuál sería el flujo de fondos que a mí que obtendría por realizar esa inversión en un banco. Si hablamos de valor presente, o sea, si hacemos un análisis de un proyecto hoy pensado en el futuro, para traer el dinero del futuro a hoy, lo que tenemos que hacer es actualización. El valor presente va a ser igual al valor futuro sobre 1 más I a la N, que era el factor de actualización que vimos anteriormente. Si yo reemplazo este valor de I, que era la tasa de interés, por la tasa de descuento, matemáticamente estaría trabajando igual, pero conceptualmente estaría trabajando distinto, porque el concepto de tasa de descuento es muy superior al de la tasa de interés. La tasa de descuento contempla en su interior el costo de capital o del dinero, es decir, el interés, más el riesgo del proyecto, más el riesgo del país y el beneficio propio del proyecto que se quisiera obtener. El valor presente es el monto equivalente actual de un valor futuro, se denomina valor actual, valor presente o valor descontado. La tasa de descuento es la tasa de descuento y N es el número de periodos que separan los dos montos considerados. Hablábamos de indicadores económicos, lo que teníamos que tratar de hacer era homogeneizar las variables para que de esa manera se pudiera comparar. Una de las formas es, por ejemplo, trabajar con unidades monetarias, pero para trabajar con unidades monetarias lo tenemos que traer a un determinado momento dentro de mi análisis de proyecto que estoy considerando. Uno de esos indicadores es el valor presente neto, como método de tasa de descuento, también conocido como VAN, valor actual neto. Es la sumatoria entre los beneficios descontados más los costos descontados menos la inversión inicial. Es decir, estoy
considerando todos los beneficios y todos los costos en el momento de hoy actual, menos la inversión inicial que no está descontada porque la estoy haciendo en el momento de hoy, por eso va directa, donde la tasa de descuento va a tener en consideración el costo de capital, el riesgo país, el riesgo del proyecto y el beneficio de la empresa. En este caso vamos a decir que el proyecto es rentable cuando el valor presente neto o el valor actual neto es mayor o igual que cero. Si el valor presente neto se anula, se puede decir que la rentabilidad del proyecto es igual a la tasa de descuento, y ahí entramos con otra variable, otro indicador de método de tasa de descuento. Cuando la tasa de descuento es aquella que hace nulo el valor presente neto, se dice que estamos en presencia de la tasa de rentabilidad del proyecto, también llamada tasa interna de retorno. En esas condiciones, la tasa interna de retorno representa la rentabilidad del proyecto. Si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento, se dice que se acepta el proyecto que estamos evaluando. Gráficamente, podemos considerar la tasa de descuento en abscisa, el valor presente neto en ordenada. Cuando el valor presente neto es igual a cero, en ese valor tenemos la tasa interna de retorno. Otra de las variables que podemos considerar es la relación beneficio-costo, el cual es la relación entre los beneficios descontados dividido los costos descontados. Si la relación beneficio-costo es mayor que 1, significa que los beneficios son mayores que los costos, y en este caso el proyecto es rentable. Veamos algunos ejemplos numéricos. Supongamos que tenemos nuestro flujo de fondos con una inversión inicial de menos 10.000. El flujo de fondo neto en el primer año es 3.000, segundo año 5.000, tercer año 2.000, cuarto año 4.000. La tasa de descuento es del 12%. Si yo lo quisiera calcular aplicando la formulita que veíamos anteriormente, la sumatoria de los beneficios descontados más los costos descontados menos la inversión inicial, vamos a tener la inversión inicial, sería la primera valor de C4, más C5, que sería el flujo de fondo 1, dividido 1 más la tasa de descuento, que es 0,12, elevado a la 1, que sería el primer periodo, más el flujo de fondos 2, que es 5.000, dividido 1.12 elevado al cuadrado, que es el segundo periodo, más 2.000, que sería el C7, de la misma manera, elevado al cubo, y C8 elevado a la cuarta. De esa manera a mí me permite determinar cuál es el valor presente neto, con una tasa de descuento del 12%, que en este caso sería igual a 630. Valor positivo, por lo tanto proyecto rentable. De la misma manera puedo obtener valores presente neto con distintos valores de tasa de descuento, de manera tal de representar gráficamente y poder obtener, donde me corta las abscisas, el valor de la tasa interna de retorno. Para obtener el valor presente neto y la tasa interna de retorno, sí o sí necesitamos una calculadora financiera. También lo podemos calcular por medio de funciones que tienen, como por ejemplo una planilla de cálculo. Supongamos que tenemos dos proyectos para evaluar. La tasa de interés del mercado del 12% anual.
tenemos un proyecto A que tiene una tasa interna de retorno del 20% y el B es de 15,3%. La relación beneficio-costo del proyecto A es 13,2, del proyecto B es 6,1. El valor presente neto de A es de 370.000, el de B es de 25.000. La tasa de inflación es de 0,5% anual. El proyecto A tiene una inversión inicial de 150.000 y una vida útil de 15 años. En cambio, el proyecto B tiene una inversión de 15.000 y una vida útil de 4 años. Como vemos, tenemos diferentes valores presente neto, diferentes tasas internas de retorno, diferentes inversiones y diferentes vida útil. Si analizamos los beneficios, la relación beneficio-costo, 13,2 por 150.000 del proyecto A, eso me da 1.980.000. En el caso del proyecto B es 6,1 sobre 15.000, me da 91.500. Es decir, la tasa interna de retorno de A es mayor que la de B. El valor presente neto de A es mayor que el de B. La relación beneficio-costo de A es mayor que el del proyecto B. El beneficio anual neto de A es mayor al beneficio anual neto de B. En un caso tenemos 132.000 contra 22.000 que tenemos en el otro proyecto. Es decir, que todo da a que el proyecto más rentable es el proyecto A. Por último, considerando una planilla de Excel, cómo armar un flujo de fondos. Por ejemplo, se está pensando en comprar un condominio, de acuerdo a su plan, puede alquilarse el condominio a estudiante durante 10 años, luego de lo cual se lo venderá esperando un rendimiento del 12% anual. El precio de compra es de 195.000 pesos, es decir, es mi inversión inicial, y lo voy a alquilar en 2.000 pesos por mes, es decir, 24.000 pesos por año. Suponiendo que se puede vender el condominio al cabo de 10 años por un valor de 250.000, veamos si se obtiene la ganancia esperada del 12% anual. Constituimos nuestro flujo de fondos, tenemos la inversión inicial en el año 0, 195.000 pesos, a partir de ahí, durante todos los años tenemos un ingreso por alquiler de 2.000, es decir, en 12 meses 24.000 pesos. Al cabo de los 10 años, tengo el último alquiler de 24.000 pesos, lo vendo a un valor de 250.000, siendo el ingreso en el último año de 274.000. Es decir, puedo calcular el valor actual neto a una tasa del 0,12 de la columna que va de la C a la 9 a la L en la fila 9, más el valor de la inversión inicial, y de esa manera obtener el valor actual neto, que es de 21.099 pesos. Es decir, que estoy obteniendo una rentabilidad superior a la del 12% que estaba esperando. Bueno, ¿alguna pregunta? Por mi parte no, profesor, lo entendió. Yo tampoco, profe, sin pregunta por el momento. Bueno, tenía una alumna, creo que es Melanie, que quería ver las preguntas de su parcial. Si quieren la podemos ver ahora después que termine esta clase. Si no hay preguntas, los dejo liberados. Chau. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego, muchas